Buenas tardes, honorables integrantes de la Junta de Gobierno, bienvenidos, un gusto saludarles. Se les informa que por cuestiones de agenda de la Secretaría de Cultura y presidenta de este órgano de gobierno, la maestra Almadelia Ábrego Ceballos, no pudo estar presente en la sesión. Sin embargo, me comisionó a mí en sustitución Ava Isabel Ordorica Canales, subsecretaria de Desarrollo Cultural. Es un gusto convocarlos a esta sesión ordinaria del Instituto de Servicios Culturales de Baja California del 2026, la cual tiene como objetivos específicos la presentación del avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, la presentación de modificaciones programáticas y presupuestales, así como remoción y nombramientos de empleados. Manifestado lo anterior y para dar inicio a los trabajos, se hace mención que la reunión se realizará de manera virtual a modo de videoconferencia, aprovechando el uso de las plataformas digitales. Procediendo con la formalidad del acto que me honro en presidir, manifestamos la apertura de la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, ISCBC. Habiendo verificado la lista de asistencia, declaro iniciada la sesión de la Junta de Gobierno de este instituto, siendo las 2:04 del miércoles 29 de abril. Solicito atentamente al contador Luis Enrique Lizama Castro, jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, a quien se ha designado como suplente para que se desempeñe con el carácter de secretario técnico. Adelante. Gracias, presidenta. Con fundamento en los artículos 49, 52, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado de Baja California, los numerales 15, 17, 18 y 20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, artículos 3, 9 y 10 del Reglamento Interno de la Secretaría de Cultura de Baja California, así como los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Reglamento Interno del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, es que se convocó a la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios Culturales de Baja California. Se solicita la venia de la presidenta para proceder con la lista de asistencia con el fin de determinar el quórum legal. Adelante, por favor, con la lista de asistencia. Gracias, presidente. Se procede a tomar la lista de asistencia de los miembros de esta honorable Junta de Gobierno para la determinación del quórum legal, enunciando el nombre de la dependencia o institución que la conforman y solicitándole al representante de cada una de ellas se exhiba proporcionando su nombre para su registro. Por la Secretaría General de Gobierno. Secretaría General de Gobierno. ¿Está vía chat o? Ok, vía chat, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Por la Secretaría de Hacienda. Ok, vía chat, muchas gracias. Secretaría de Educación. Presente, Olga Minerva Castro. Muchas gracias. ¿SIDUR? ¿SIDUR? ¿Qué? Ok. Ok, así se incorpora el ratito. Oficialía Mayor de Gobierno. Sí, vía chat. Ok, muchas gracias. De la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿No? A ver si se puede comentar. Y por parte de la Secretaría de Cultura. Presente. Ok, gracias. De lo anterior, se da cuenta la presidenta de la presencia de 5 de los miembros de la Junta de Gobierno, por lo cual se declara la existencia de quórum legal y por ende queda de manifiesto que tendrán validez todos los acuerdos que emanen de esta sesión. Determinado el quórum legal, solicito al secretario técnico proceder a la lectura del orden del día, por favor. Gracias, presidenta. Se procede a la lectura del orden del día, el cual es concordante
con la información incluida en la convocatoria que para esta sesión se les hizo llegar previamente por medios físicos y electrónicos. La orden del día, como punto número 1, es lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día para aprobación o modificación en su caso. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores. 3.1, acta de la primera sesión ordinaria de 27 de febrero de 2026. 3.2, acta de la primera sesión extraordinaria del 17 de marzo de 2026. Punto número 4, seguimientos de acuerdos. Punto número 5, presentación y aprobación en su caso del informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, que se compone de 5.1, informe de la titular, 5.2, indicadores de gestión, 5.3, avance programático, 5.4, avance presupuestal, 5.5, estados financieros. Como punto número 6, presentación para aprobación de modificaciones, 6.1, tercera modificación programática del ejercicio 2026, 6.2, tercera modificación presupuestal del ejercicio 2026. Punto número 7, asuntos propios de la entidad. 7.1, presentación y aprobación en su caso de la remoción y nombramientos de empleados. 7.2, presentación y aprobación en su caso de la cancelación del acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, SE 00422.12.25. 7.3, otorgamiento de poderes al ciudadano Carlos Alberto Cárdenas Serrano, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Culturales de Baja California. 7.4, informe del reporte de los recursos federales transferidos al 31 de marzo de 2026. 7.5, informe sobre modificaciones presupuestales automáticas. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, lectura de acuerdos celebrados. Punto número 10, clausura de la sesión. Una vez leído el orden del día, se procede a solicitar la venida de la presidenta para continuar con la votación del punto para su aprobación. Adelante, por favor, con la votación del orden del día. Gracias, presidenta. Luego de la lectura y considerando el protocolo establecido, se solicita atentamente manifestar sus comentarios respecto al orden del día y, en su caso, expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación. Por parte de la Secretaría General de Gobierno. Secretaría General de Gobierno. A favor. Gracias. Por la Secretaría de Hacienda. A favor. Gracias. La Secretaría de Educación. A favor. Muchas gracias. Por Oficialía Mayor. A favor. Gracias. Por la Secretaría de Cultura. A favor. Se da cuenta la presidenta que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Aprobado el orden del día, procedemos al siguiente punto. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. Seguimos con el punto número 3 relativo a la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores. Que es el 3.1 acta de la primera sesión ordinaria del 27 de febrero de 2026 y 3.2 que es el acta de la primera sesión extraordinaria del 17 de marzo de 2026. Se hace mención que las actas se encuentran debidamente firmadas, por lo cual se solicita la dispensa de su lectura. Dado lo antes expuesto, se pide a la presidenta su autorización para continuar con la votación del punto para su aprobación. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Se solicita atentamente manifestar sus comentarios respecto a este punto y, en su caso, expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación. Por parte de la Secretaría General de Gobierno. A favor. Gracias. Por parte de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Por parte de la Secretaría de Educación. A favor. Muchas gracias. Por parte de Oficialía Mayor. Gracias. Por parte de la Secretaría de Cultura. A favor. Se da cuenta a la presidenta que el punto sobre las actas de las sesiones anteriores, así como la dispensa de la lectura, fueron aprobados por unanimidad de los presentes. Aprobado el punto 3, procedemos con lo siguiente. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. Seguimos con el punto número 4 relativo al seguimiento de acuerdos.
En la presente diapositiva pues, se detalla un cuadro con el estatus de los acuerdos de las sesiones anteriores, donde se puede apreciar la mayoría que fueron cumplidos, pendiente nada más el acuerdo SE 004-22.12.25, relativo al trámite notarial para el otorgamiento de poderes al director de administración, punto que se tocará en los asuntos propios de la entidad, y el SO 003-2702.26, que se concluyó en estos días con la entrega al Congreso del avance de gestión al cuarto trimestre y la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025. Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Seguimos con el punto número 5 del orden del día, relativo a la presentación y aprobación en su caso del informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, que comprende informe de la titular, indicadores de gestión, avance programático, avance presupuestal y estados financieros. Para el desahogo del primer punto referente al informe del titular, se solicita la intervención de la Presidenta de la Junta de Gobierno para el desarrollo de este punto. Bueno. Gracias. Honorables integrantes del Consejo, es un gusto compartir con ustedes un panorama de las acciones más significativas que impulsamos desde el Instituto de Servicios Culturales y la Secretaría de Cultura de Baja California durante los primeros meses del año. De enero a marzo, nuestra labor se centró en acercar el aprendizaje a las disciplinas artísticas a las comunidades de los 7 municipios del estado, y como parte de este esfuerzo fortalecimos nuestra oferta académica con la realización de 268 actividades, cursos y talleres impartidos en los 5 centros estatales de las artes, en las delegaciones de San Quintín y San Felipe, así como en la red de bibliotecas públicas, incluyendo la Biblioteca Regional Benito Juárez en Ensenada y la Biblioteca Central Estatal de Mexicali, que este año celebra medio siglo de vida y se consolida como un verdadero centro cultural con una oferta académica siempre nutrida de cursos, talleres y programas de fomento a la lectura. Adelante. Por citar algunos, les comparto los de En Primavera, la biblioteca te espera, va llena de historias para niñas y niños de 7 a 9 años, y el de La Boca Bota y En el Pie Rebota, dirigido a adolescentes, vinculando la lectura con el fútbol y los valores como el trabajo en equipo. En conjunto, esta oferta académica impactó a 11,378 personas en todo Baja California, fortaleciendo el acceso a las disciplinas artísticas, el desarrollo de habilidades y la formación de públicos. Adelante. Sobresalen el taller de profesionalización de diseño escénico en CEARTE Ensenada, el tercer laboratorio para el desarrollo de las artes del espectáculo del CEA Rosarito y la reactivación del programa Vivan los Abuelos, con talleres de pintura, movimiento integral, baile de salón, escultura, yoga y teatro en el CEAR Tijuana. En cuanto a las actividades artísticas, adelante, que se presentaron durante este primer periodo del año, tuvimos 66 en los 5 CEARTs de Baja California, en la delegación San Quintín, en las bibliotecas y en el Teatro del Estado. Y 20,754 personas fueron las que disfrutaron de actividades de todas las disciplinas artísticas. La Dirección de Artes Escénicas y Festivales, adelante, se llevaron actividades artísticas a territorio en el Centro Histórico de Tijuana, así como el Parque Esperanto y el Parque Laguna. Destaca la presentación de la obra Color e Identidad en la secundaria número 28 y Cecite, La Presa, con 934 estudiantes atendidos, y el concierto DJ Coffee Party en la calle Séptima y Revolución, que reunió a 4,500 asistentes. En el ámbito formativo, se realizó el taller especializado, adelante, La Escena Transeúnte, impartido por el dramaturgo Alberto Villarreal, fortaleciendo la profesionalización de artes escénicas. De manera sobresaliente se llevó a cabo el Festival del Año Nuevo Chino en Mexicali, Tijuana y Ensenada, que por primera vez contó con la participación de una orquesta proveniente de Xi'an, China, convocando a 45,039 asistentes. El total de público atendido es de 53,771 personas. En el área de cultura comunitaria, Crecer con Arte y Cultura Viva,
La Coordinación de Estímulo a la Creación realizó 35 actividades artísticas en espacios como centros educativos, albergues, casas hogar y centros de internamiento, atendiendo a 3.381 niñas, niños y adolescentes, destacando la Feria Infantil Crearte en Paz Rosarito 2026 y 3 recorridos binacionales. Por otro lado, en la Coordinación de Cultura Comunitaria se realizaron 17 actividades mediante los programas Nuestro Barrio, Comunarte, Murales y Jornadas Artísticas y Culturales. De manera sobresaliente, el programa Murales registró 5 intervenciones con un impacto estimado de 25,000 personas al transformar espacios públicos en referentes de identidad y convivencia, fortaleciendo el sentido de pertenencia comunitaria a través del arte urbano. En conjunto, se benefició a 26,369 personas, principalmente en grupos y zonas de atención prioritaria. En la Dirección de Museos y Galerías se presentaron exposiciones que resaltan la producción de artistas bajacalifornianos y del acervo estatal con un impacto de 1,227 personas, así como colaboraciones internacionales con instituciones de China, Reino Unido y Estados Unidos que alcanzaron a 1,953 personas. Destaca la exposición Mujeres Cíclopes, presentada en el Consulado General de México en San Diego, California, fortaleciendo la proyección internacional del talento artístico de la región. Se realizó una exposición extramuros en el Valle de Puebla con un impacto de 54 adolescentes, así como presentaciones editoriales y de artistas con 80 personas atendidas. En total, se llevaron a cabo 14 actividades durante el trimestre con un impacto de 3,346 personas. En el área de industrias culturales, acciones de profesionalización del sector creativo y vinculación institucional como UDG, INCINE, Canacintra, Tijuana y Creadores del Estado, enfocadas en el desarrollo administrativo, estructural y comercial de proyectos culturales. Entre las acciones destacan la expedición de 56 cartas de excepción fiscal en Tijuana, Mexicali y Ensenada, la realización de 3 talleres de capacitación en desarrollo comercial y formalización de proyectos con 47 participantes. En total, se llevaron a cabo 6 actividades beneficiando a 158 personas. Llegó nuestra secretaria. Muchas gracias. Secretaria, no te vayas, por favor, quédate. Gracias, A concluir el evento. Gracias a todos. Estaba con la señora gobernadora en un evento y aprecio mucho, tu secretaria, que me has hecho el favor de suplirme en esta cuestión del informe, que es la parte que más me gusta. Vamos a continuar con la Dirección de Patrimonio Cultural. Se impulsaron estas estrategias para la proyección internacional y el fortalecimiento de comunidades originarias. Ustedes saben muy bien ahorita cómo está la situación de nuestros pueblos originarios con el plan de justicia y demás. Entonces, en ese sentido, estas acciones han impactado positivamente, entre ellas Bienvenida a la Primavera en el Parque Balboa de San Diego con 1,634 participantes, el Día del Artesano y la Artesana en Los Pinos, que tuvimos 1,500 asistentes. Adelante. Y bueno, ya en el periódico oficial salieron algunas de nuestras declaratorias, como son las fiestas de la Misión y las fiestas de la Frontera, Rodeo, Vaquería y Vaqueridad. Es ya una protección legal de la preservación de nuestro patrimonio cultural intangible. Estábamos, en este momento vengo justo del archivo histórico, estuvimos ahí con la señora gobernadora, pero enero, febrero y marzo, que es lo que aplica en este periodo que estamos informando, se registró una asistencia de 268 personas, se hicieron 5 conferencias, una presentación de libro, 10 proyecciones de cine. Adelante, por favor, con la presentación. Acabamos de estar en ese lugar y es muy importante porque acaba de cumplir este edificio 100 años. Entre el Sistema Estatal de Música, la Escuela AUCA, tuvimos una programación que se enfocó en la parte de inclusión en la formación musical a través de conciertos y acciones comunitarias. Como ustedes saben,
Vamos a las comunidades con la música. La banda del Estado, que atendió a 4,643 personas y que está cumpliendo este año 50 años. Adelante, por favor. El fortalecimiento con más de 1,200 participantes en agrupaciones comunitarias y la incorporación de más de 100 integrantes nuevos, incluyendo la creación del taller orquestal del Valle de San Quintín, que como saben, San Felipe y San Quintín, nuestros dos nuevos ayuntamientos, han tenido mucha actividad orquestal. También se participó adicionalmente con 250 personas en talleres especializados que están dirigidos a personas en movilidad, comunidades indígenas, personas con discapacidad y mujeres privadas de la libertad, los famosos PPLs. En la sala de conciertos AUCA se han atendido a 1,703 asistentes en los eventos que se han realizado, además de 2,000 personas en eventos en renta, es decir, la sala ya se abrió también a las posibilidades de las rentas, pero dividimos los que organizamos nosotros, además de las personas que nos visitan. Entre ellos destacan el de Candlelight. Si ustedes se lo perdieron, lo vamos a volver a tener, no se lo pierda. El órgano de gobierno, los invitamos a que nos acompañen en los siguientes conciertos que desarrollan en la sala AUCA. Aquí algunos de los ensayos de las orquestas y de nuestro sistema estatal de música. Adelante. La orquesta, que está cumpliendo 35 años y que realizó 13 presentaciones con un alcance de 4,686 personas. Y en estos conciertos de temporada, pues tuvimos ahí el acceso a 3,966 personas con conciertos y más de 720 en lo que se llaman los conciertos didácticos. Si pueden hacer un poco más grande la pantalla, les voy a agradecer porque ahí no veo. Muchas gracias. También tuvimos de forma destacada el concierto de Beethoven, Heroico, en el Centro Cultural Tijuana, que tuvo más de 1,000 asistentes, y la programación ha incluido un alto nivel de ejecución. No quiere decir que porque estemos en la colonia no se toca Beethoven, se toca Mozart, y los niños no solamente escuchan corridos tumbados, también ya les empieza a gustar la música clásica. Así que esa parte es muy relevante de cómo llegar a los barrios a través de nuestro sistema estatal de música. Adelante, por favor. Aquí algunos, esta fotografía es del Teatro en Ensenada, que como ustedes saben, se acaba de reaperturar ya casi un año y hemos tenido más de 40,000 personas, específicamente en este trimestre ha estado muy activo también. Adelante. El tema de literatura, pues a dar avances sobre nuestro pasaporte lector, el famoso 5 libros por año, ha cubierto ya a 782 escuelas públicas y ha beneficiado a 219,000 estudiantes. Ahora se prepara un nuevo tiraje porque vamos a llegar con 300,000 ejemplares. Adelante, por favor. Y bueno, se han distribuido 2,433 libros gratuitos en este trimestre. Es la distribución, recuerden, más grande que ha habido en la historia del estado de Baja California. Hemos distribuido más de 24,000 libros en esta administración, en camiones, en paradas de taxis, en las universidades, en las jornadas El Corazón por Delante, pero no estamos distribuyendo libros cualquiera. Son libros, como los ven en las fotos, preciosos, de pasta dura, a color. Gran libro para todas nuestras infancias que se lo merecen, y han crecido también nuestras salas de lectura a 15, pasamos de 167 a 182. Adelante, por favor. Bueno, ya para concluir, tenemos actividades y público atendido. Por último, en este primer trimestre, vamos muy bien con 251 actividades en el Instituto de Servicios Culturales y la Secretaría de Cultura, impactando a 155,256 personas y a 621,024 personas de manera indirecta. Este es nuestro informe. Adelante, contador. Gracias, presidenta. Para el desarrollo del punto 5.2.3, que es los indicadores de gestión y el avance programático, solicitamos la intervención de la jefa del Departamento de Fortalecimiento Institucional y Transparencia para su exposición, la contadora Carla Mariana Amezcua Robles. Gracias, secretario. Buenas tardes a todas y a todos. El punto de indicadores de gestión. En lo que respecta a los indicadores de resultados del Sistema Estatal de Desempeño al primer trimestre del 2026, tenemos 9 indicadores autorizados para esta tal, como puede observarse en la diapositiva. La siguiente, por favor.
De los 9 indicadores autorizados, y considerando su periodicidad, no hay avance que reportar en este trimestre. La siguiente, por favor. En lo referente al avance programático, el Instituto de Servicios Culturales de Baja California ofrece opera bajo 3 programas operativos claves. El programa 007, Administración Responsable para la Gestión y Conducción de la Política Institucional, con 5 metas programadas en el trimestre y 5 metas atendidas en su totalidad, presentando un cumplimiento de avance del 100%. Programa 173 de difusión musical, con 4 metas programadas en el trimestre, 2 metas atendidas en su totalidad, se presenta un cumplimiento del 50%. Programa 187 Educación Artística, con 22 metas programadas al trimestre, 20 metas atendidas en su totalidad y 2 metas atendidas de forma parcial, se presenta un cumplimiento del 91%. Dicho lo anterior, el cumplimiento reportado de manera general corresponde al 87% total de las metas programadas en el primer trimestre del ejercicio. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las 4 metas atendidas de forma parcial, se identificaron 6 actividades que no fueron realizadas en este trimestre. En lo correspondiente al programa operativo 173 de difusión musical, 2 metas presentaron cumplimiento de forma parcial, derivado de 4 actividades que no se llevaron a cabo. Esto conforme a lo siguiente. Un evento musical correspondiente a la Orquesta de Baja California fue reprogramado para llevarse a cabo en el mes de abril. Esto debido al cierre de la carretera en el tramo de Camalú, ocasionado por bloqueos magisteriales, lo cual imposibilitó el traslado oportuno para su realización. Asimismo, en la programación de origen por parte de la unidad administrativa se reportaron 3 talleres concluidos al mes de marzo, mismos que en realidad continúan en ejecución y concluirán hasta el mes de junio del presente. Dicha programación generó una duplicidad en las actividades programadas, para lo cual, con la intención de subsanar esta situación, se solicitará la correspondiente modificación programática. Es importante resaltar que la unidad ejecutora no está dejando de realizar las actividades programadas ni afectando a los públicos originalmente programados, solo está corrigiendo una duplicidad de actividades derivada de un error humano. Por otra parte, en el programa 187 de Educación Artística, 2 metas registraron cumplimiento de forma parcial, con 2 actividades no realizadas debido a lo siguiente. Una actividad no se llevó a cabo por problemas de agenda con el colaborador, la cual será reprogramada para llevarse a cabo el siguiente mes de abril. La segunda actividad no pudo ejecutarse, ya que debido a la alta demanda de una exhibición que se encuentra montada en CEAR Mexicali, debido a la gran afluencia de públicos, no se pudo realizar el desmontaje correspondiente para trasladar la obra al CEAR Ensenada, reprogramando la fecha, su montaje y exhibición correspondiente. Derivado de lo anterior, el Instituto reafirma su compromiso a continuar con el seguimiento puntual al cumplimiento programático de las acciones establecidas mediante la emisión de alertas oportunas ante posibles desfases o bajo desempeño, así como proponiendo medidas preventivas y o correctivas según corresponda para asegurar el logro de los objetivos institucionales. Es cuanto. ¿Tienen alguna duda? ¿Una duda al respecto? Continuamos con el punto relativo al cierre presupuestal, que solicita el apoyo al colaborador Sergio Jaime García, analista presupuestal, para su explicación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A continuación vamos a explicar brevemente lo que corresponde a la información presupuestal del primer avance del Instituto de Servicios Culturales por el ejercicio 2026, indicando que se autorizó un presupuesto inicial al Instituto para el 26 de 356.431.859 pesos, y durante el primer trimestre se han realizado 2 modificaciones a adecuaciones presupuestales, resultando con ello en un presupuesto modificado de 369.327.994 pesos, como se aprecia en el cuadro. Además, el 31 de marzo se obtuvo total de disponibilidades de 82.172.700 pesos, monto que se integró de 2.8 millones que aparecen al inicio del cuadro, que corresponden al saldo bancario que se amplió para el ejercicio 26, así como 7.037.111 pesos de ingresos propios recaudados, obtenidos principalmente de la renta de espacios y convenios de colaboración con maestros en los distintos CEARTs, mientras que el resto se recaudaron en el rubro de transferencias, asignaciones
y subsidios por un monto de 72.300.000 pesos. Este recurso relacionado con el subsidio que otorgó el gobierno del estado para la correcta operación del instituto. Ya en lo correspondiente a lo que son los egresos presupuestales, se deben un total de 61.383.716 pesos al 31 de marzo, de los cuales 37.441.000 pesos correspondieron a los gastos por servicios personales, recurso básicamente para cubrir la nómina del personal de base, confianza, contrato. Y ya en el siguiente capítulo, que es el de materiales y suministros, que es el capítulo 20.000, se ejercieron a ese periodo 533.495 pesos, mientras que en el capítulo de servicios generales, que es el grueso de la operatividad del instituto, se devengó un total de 18.030.000 pesos. A su vez, en el capítulo 40.000 de apoyos, se devengó un total de 5.307.000 pesos, resultando al final un balance de disponibilidades de 20.787.985 pesos, recursos que serán devengados y por supuesto ejercidos en el siguiente actual trimestre, al estar pendientes algunos procesos licitatorios y actividades importantes por hacer del quehacer cultural. Y en la parte inferior del cuadro diapositiva podemos ver lo que es la plantilla de personal autorizada aprobada de inicio, que fueron 325 plazas, y las 314 plazas ocupadas al trimestre. En cuanto al avance presupuestal, es todo de nuestra parte. Gracias. ¿Tengan alguna duda o comentario al respecto? Continuamos con los estados financieros. El primer estado que vamos a ver es el estado de situación financiera, que es donde se presentan los derechos y obligaciones de la entidad, en donde el activo representa los derechos y el pasivo representa las obligaciones. El estado de situación financiera al 31 de marzo de 2026 podemos ver, por ejemplo, en el concepto de efectivo equivalentes, que tiene 26.1 millones de pesos, el cual se integra principalmente por el recurso que se encuentra en las cuentas bancarias de la entidad. En el concepto que son de derechos a recibir bienes o servicios, 1.5 millones, que vienen siendo los depósitos en garantía que se tienen con la Comisión Federal de Electricidad. En lo que son el activo no circulante, son los bienes muebles, 117.6 millones, el cual se conforma principalmente por el traspaso de los bienes muebles que se hicieron del Instituto de Cultura al nuevo instituto, derivado de la extinción del mismo. En lo que es el pasivo, que son las obligaciones, tenemos un total del pasivo circulante de 5.6 millones, el cual está conformado principalmente por pago de proveedores y lo que es el impuesto sobre la renta que se paga en el mes próximo, que sería de abril. Si aplicamos lo que es la razón de liquidez, que es la capacidad que tiene la entidad para hacerle frente a sus obligaciones, nos da un factor de 4.96. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada peso de pasivo que tenemos, se cuenta con 4.96 pesos de activo para hacerle frente a esa deuda. Continuamos con el siguiente estado financiero, que es el estado de actividades, donde vienen los ingresos y los gastos de la entidad. Y al mes de marzo se cuenta con un total de ingresos de 79.3 millones de pesos, el cual está conformado principalmente por ingresos de la renta de los espacios, 7 millones de pesos que se han recaudado, y 72.3 millones de pesos del subsidio que nos otorga gobierno del estado. En lo que son los gastos, se tiene un total de gastos de 61.3 millones de pesos, el cual está conformado principalmente por 37.5 millones en el rubro de servicios personales, que es donde va la nómina. 18 millones es en los servicios generales, que es donde se encuentran los servicios básicos y lo que es el quehacer cultural. Tenemos 2.3 millones relativo al beneficio de seguridad social, que es el BCS, y 2.9 millones relativo a lo que es el déficit de ISSSTE-CALI. Al comparar los ingresos con los gastos, pues nos da al final un ahorro de 17.9 millones, que es el recurso que se va a ejercer
en los meses próximos. Perdón. Pues en base a las cifras reflejadas en el estado de situación financiera y el estado de actividades, se visualizan unas finanzas sanas en la entidad para reflejarse en un ahorro y una liquidez. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto. Si no la hay, una vez expuesto lo anterior, solicito al secretario técnico me haga favor de someter a votación de los miembros de la Junta este informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026. Contador, por favor. Gracias, presidenta. Se pide atentamente manifestar sus comentarios respecto a este punto y, en su caso, expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación. Por parte de la Secretaría General de Gobierno. Por favor, gracias. Por parte de la Secretaría de Hacienda. Por favor, gracias. Por parte de la Secretaría de Educación. A favor. Muchas gracias. Por parte de Oficialía Mayor. Muchas gracias. Por parte de la Secretaría de Cultura. A favor. Muchas gracias. Se da cuenta la presidenta que la información del informe del avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Instituto de Servicios Culturales de Baja California fue aprobado por unanimidad de los presentes. Aprobado este informe de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, se solicita al secretario técnico de esta Junta de Gobierno proceder con el siguiente punto del orden del día, que es ya el número 6, por favor. Muchas gracias, presidenta. Seguimos con el punto número 6, correspondiente a la presentación para la aprobación de modificaciones. 6.1, que es la tercera modificación programática del ejercicio fiscal 2026. Para el desahogo de este punto, le pedimos el apoyo a la jefa del Departamento de Fortalecimiento Institucional y Transparencia para su exposición, la contadora Carla Mariana Mezcua Robles. Gracias, secretario. Se presenta la tercera modificación programática del ejercicio 2026 con el propósito de fortalecer e impulsar las actividades artísticas y culturales mediante la adecuación de 6 metas a través del folio 26020884. Como puede observarse en este recuadro, el tercer folio de modificación dentro de la meta 12 se atienden inconsistencias identificadas en la programación del programa operativo anual de parte de la unidad ejecutora, para la cual se corrige error en la programación de la acción 4, eliminando la duplicidad en la calendarización de talleres semestrales impartidos por AUCA. Esto sin afectar al público beneficiado ni dejando de realizar actividades originalmente programadas. Siguiente diapositiva, por favor. Como se muestra en el recuadro, en la meta 20 se realiza un incremento de 29 actividades que se realizan en colaboración con artistas, esto con el propósito de fortalecer los objetivos sustantivos orientados a la profesionalización, la formación artística y la vinculación cultural de la comunidad, beneficiando un público de 227 personas durante el ejercicio. Siguiente diapositiva. En la meta 21 se realiza un incremento en la meta debido al interés y participación activa del público en las actividades realizadas en colaboración con los artistas. En ese sentido, se programan un total de 23 actividades culturales con 200 personas de público beneficiado. Siguiente. Se incrementa la meta 29 mediante la implementación de un ciclo de proyecciones cinematográficas, considerando que el CEAR Tijuana cuenta con un espacio de cinema 4D, el cual permite atender tanto a creadores audiovisuales de la entidad y del ámbito nacional, así como a diversos públicos. Con esta acción se proyecta beneficiar a un total de 300 personas. Siguiente, por favor. Se incrementa la meta 17 con el propósito de implementar un proyecto de colaboración con la red de los centros estatales de las artes CENART y el CEAR Rosarito, mediante la realización de un diplomado en gestión cultural beneficiando a 100 personas. De igual manera, se incrementa la meta 18 con la finalidad de programar la realización de un taller artístico en CEAR Ensenada, denominado Creación de Máscaras, Mascarones del Estado de Hidalgo, en colaboración con la red de centros estatales de las artes CENART, beneficiando a 12 personas. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Es todo respecto a la modificación programática. Gracias. Aprovecho para hacer constar que se incorpora la contadora Emilia Lucía Ruiz Sánchez por parte de la Secretaría Anticorrupción.
Se incorpora a la Junta de Gobierno. Bienvenida. Una vez presentada la tercera modificación programática del ejercicio 2026, se solicita a la presidenta Zubenia para proceder con la votación de este punto del orden del día. Adelante, por favor. Desarrollado el punto 6.1 del orden del día, se pide atentamente manifestar sus comentarios respecto a la tercera modificación programática y, en su caso, expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación. Por parte de la Secretaría General de Gobierno. Gracias. Por parte de la Secretaría de Hacienda. A favor, como competencias. A favor, ok. Gracias. Por parte de la Secretaría de Educación. A favor. Muchas gracias. Por parte de Oficialía Mayor. Muchas gracias. Por parte de la Secretaría de Cultura. A favor. Se da cuenta la presidenta que la tercera modificación programática del ejercicio fiscal 2026 fue aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Adelante con el 6.2. Continuando con el punto 6.2 referente a la tercera modificación presupuestal del ejercicio 2026, se solicita el apoyo del contador Sergio Jaime García, analista presupuestal, para su desarrollo. Gracias, contador. Ahora presentamos ante ustedes lo que es el trámite de la tercera modificación presupuestal, que está relacionada con la tercera modificación programática, que ya se explicó hace un momento. Esta modificación contempló únicamente transferencias entre diversas partidas de efecto cero. Esto quiere decir que no hubo una modificación como tal en el presupuesto modificado final. Entonces, el monto total de los movimientos ascendió a 788,476 pesos, ya que en algunos casos se cuenta con ahorro en diversas partidas y se buscó reorientarlos para ejecutar ahí actividades del quehacer cultural. En las siguientes diapositivas podemos ver cada detalle de las adecuaciones presupuestales planteadas, de los cuales ya tenemos previa validación de la Secretaría de Hacienda, y que prácticamente, como ya lo mencionamos, contemplan movimientos para cubrir gastos, pagos para artistas, maestros, sus gastos de traslados, hospedajes, entre otros. En cuanto a la tercera modificación presupuestal, es toda nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o comentario, estamos a sus órdenes. Adelante. Una vez presentada la tercera modificación presupuestal del ejercicio 2026, se solicita a la presidenta Zubenia para proceder con la votación de este punto. Adelante, por favor. Desarrollado el punto 6 del orden del día, se pide amablemente manifestar sus comentarios respecto a la tercera modificación presupuestal y, en su caso, expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación. Por parte de la Secretaría General de Gobierno. Gracias. Por parte de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Secretaría de Educación. A favor. Muchas gracias. Por parte de Oficialía Mayor. Muchas gracias. Por parte de la Secretaría de Cultura. Aprobado. Se da cuenta la presidenta que la tercera modificación presupuestal del ejercicio 2026 fue aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Adelante con el punto número 7. Gracias, presidenta. Seguimos con el punto número 7 del orden del día, relativo a los asuntos propios de la entidad. Particularmente procedemos a desarrollar el inciso 7.1, que es la presentación y aprobación en su caso de la remoción y nombramientos de empleados. En el punto 7.1, continuamos, por favor. Al respecto, se les informa que, derivado de la renuncia del director de administración Víctor Manuel Ábalos Figueroa, se está proponiendo en sustitución al licenciado Ricardo González Rentería para ocupar el puesto, mismo que ya fue designado como director de administración en la Secretaría de Cultura y que por compatibilidad se estará desempeñado como director de administración en lo que es el Instituto de Servicios Culturales de Baja California. En la siguiente diapositiva se muestra una semblanza del nuevo director, ahí donde pueden apreciar ahí pues el bagaje que tiene lo que es lo profesional.
Bueno, sí comentar brevemente que esta situación fue debido a un tema de salud que el contador Ábalos presentó en el último mes. Como ustedes lo saben, él había sido nombrado recientemente, pero desafortunadamente una afección cardíaca le impidió continuar con este encargo. Y bueno, ustedes recordarán que el licenciado Ricardo González, aquí presente, era nuestra encargado del área jurídica. Y bueno, pues ahora está haciéndonos el favor en esta recta final, abogado de la administración, de apoyarnos en el área de administración. Así que aprecio mucho su ayuda, pero también fuertemente la de los contadores aquí presentes que nos ayudan día a día a sacar adelante este trabajo y que estoy segura, si el órgano de gobierno aquí lo aprueba, harán un extraordinario trabajo en conjunto. Adelante. Muchas gracias, presidente. Una vez presentada la remoción y el nombramiento del ciudadano Ricardo González Rentería como director de administración, se solicita a la presidenta su venia para proceder con la votación de este punto del orden. Adelante, por favor. Desarrollado el punto 7 puntos del orden del día, se pide atentamente manifestar sus comentarios respecto al nombramiento del ciudadano Ricardo González Rentería como director de administración, en su caso expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación. Por parte de la Secretaría General de Gobierno. Secretaría General de Gobierno. Por parte de la Secretaría de Hacienda. Es que sí. No, ya. Gracias. Gracias. Secretaría de Educación. A favor. Muchas gracias. Oficialía Mayor de Gobierno. Muchas gracias. La Secretaría de Cultura. A favor. Se da cuenta la presidenta que el nombramiento del ciudadano Ricardo González Rentería como director de administración fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Adelante con el 7.2. Gracias, presidenta. Seguimos con el punto número 7, punto del orden del día, relativo a la presentación y aprobación en su caso de la cancelación del acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, SE 00422.12.25. En seguimiento al punto anterior, derivado de la renuncia del director de administración, no fue posible concluir con los trámites notariales para el otorgamiento de poderes y dar cumplimiento al acuerdo celebrado en la séptima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios Culturales, celebrada el 22 de diciembre del 2025. Por ello es que se presenta ante la honorable Junta de Gobierno y se solicita su apoyo para la cancelación del mismo. Se pide la venia de la presidenta para proceder con la votación de este punto del orden. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Desarrollado el punto número 7, punto del orden del día, se pide atentamente manifestar sus comentarios respecto a la cancelación del acuerdo SE 00422.12.25 y en su caso expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación. Por parte de la Secretaría General de Gobierno. Secretaría General de Gobierno. Gracias. Por la Secretaría de Hacienda. Gracias. La Secretaría de Educación. A favor. Muchas gracias. Por Oficialía Mayor de Gobierno. Por favor, gracias. Secretaría de Cultura. A favor. Se da cuenta la presidenta que la cancelación del acuerdo SE 00422.12.25 fue aprobada por la unanimidad de los presentes. Adelante, por favor, con el 7.3. Gracias, presidenta. Sigo con el punto 7.3 referente al otorgamiento de poderes al ciudadano Carlos Alberto Cárdenas Serrano, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, de lo cual pues se informó lo siguiente: el licenciado Carlos Alberto Cárdenas Serrano fue designado recientemente como el nuevo jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Culturales en sustitución del licenciado Ricardo González Rentería. Por tal motivo, se necesita que le sean otorgados poderes para poder realizar la representación en juicios y actos de administración y a su vez se le nombre delegado para la protocolización del acta de la presente sesión y pueda concluir debidamente con el trámite correspondiente.
Dado lo anterior, se solicita a los honorables miembros de la Junta de Gobierno el otorgamiento de poderes al licenciado Carlos Alberto Cárdenas Serrano y con ello se pide a la presidenta Tubenia para proceder con la votación de este punto. Adelante, por favor. Desarrollado este punto del orden del día, se pide atentamente manifestar sus comentarios respecto al otorgamiento de poderes al ciudadano Carlos Alberto Cárdenas Serrano, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Culturales, además de nombrarlo como delegado para la protocolización del acta de la sesión. Y en su caso expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación. Adelante. Por parte de la Secretaría General de Gobierno. Secretaría General de Gobierno. Secretaría de Hacienda. Por favor, gracias. Secretaría de Educación. A favor. Muchas gracias. Por Oficialía Mayor de Gobierno. Muchas gracias. Por parte de la Secretaría de Cultura. A favor. Muchas gracias. Se da cuenta la presidenta que el otorgar poder general de pleitos y cobranzas, actos de administración al C. Carlos Alberto Cárdenas Serrano, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, además de nombrarlo delegado para la protocolización del acta de la sesión, fue aprobado por unanimidad de los presentes. Adelante con el 7.4, por favor. Continuamos con el punto 7.4 relativo al informe del reporte del sistema de los recursos federales transferidos al 31 de marzo, en los cuales pues al mes de marzo todavía no han llegado los recursos federales a lo que es el instituto. Por eso no se presenta información al respecto. Posteriormente y continuando con los informes a la Junta de Gobierno, se presenta ante ustedes el punto 7.5, el informe sobre modificaciones presupuestales automáticas, donde se enlistan cada uno de los movimientos presupuestales automáticos tramitados ante la Secretaría de Hacienda, mismos que ya fueron autorizados, se presentan de conformidad a los lineamientos correspondientes. ¿Okay? Adelante. Una vez emitidos los informes de los asuntos propios de la entidad, se solicita a la presidenta su venia para proceder con el siguiente punto del orden del día. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Si no hay ningún comentario por parte de esta Junta de Gobierno, se procede con el punto número 8 del orden del día, relativo a los asuntos generales. Adelante. Para lo cual se procede a preguntar a los miembros del órgano de gobierno del Instituto de Servicios Culturales si existe algún tema que quieran exponer. Por favor de levantar la mano para cederles el uso de la voz. ¿Ok? No habiendo ningún asunto por tratar, se solicita la autorización de la presidenta para continuar con el desahogo de la sesión. Adelante con el punto 9, por favor. Continuamos con el punto número 9. Se procede a la lectura de los acuerdos celebrados en la presente sesión. Acuerdo SO 001-290426. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2026. Acuerdo SO 002-290426. Se aprueba por unanimidad lo siguiente: acta de la primera sesión ordinaria del 27 de febrero de 2026, acta de la primera sesión extraordinaria del 17 de marzo de 2026. Acuerdo SO 003-290426. Se aprueba por unanimidad el informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, que se compone de indicadores, avance programático, avance presupuestal y estados financieros. Acuerdo SO 004-290426. Se aprueba por unanimidad la tercera modificación programática del ejercicio fiscal 2026 de las siguientes metas. Meta 12, se disminuyen 8 actividades sin impactar el público por atender. Meta 20, se incrementan 29 actividades y 227 personas por atender. Meta 21, se incrementan 23 actividades y 200 personas. Meta 29, se incrementa una actividad atendiendo 300 personas de público. Meta número 17, se incrementa una actividad con 100 personas. Meta número 18, se incrementa una actividad con 12 personas. Acuerdo SO 005-290426. Se aprueba por unanimidad la tercera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2026 por un monto de 788,476 pesos de transferencias presupuestales, resultando al final
un presupuesto modificado de 369.327.993.63 pesos. Acuerdo SO 006-290426. Se aprueba por unanimidad el nombramiento del ciudadano Ricardo González Rentería como director de administración del Instituto de Servicios Culturales de Baja California. Acuerdo SO 007-290426. Se aprueba por unanimidad la cancelación del acuerdo SE 004-22.22.12.25. Acuerdo SO 008-290426. Se aprueba por unanimidad el otorgar poder general de pleitos y cobranzas, actos de administración, al ciudadano Carlos Alberto Cárdenas Serrano, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Culturales de Baja California, además de nombrarlo delegado para la protocolización del acta de la sesión. Adelante, por favor, con el último punto. Gracias. El último punto a tratar el orden del día es el número 10 relativo a la clausura de la sesión, por lo cual se cede el uso de la voz a la tercera. Pues una vez desahogado todos y cada uno de los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar de la presente sesión, siendo las 3 de la tarde en punto del día miércoles 29 de abril del año 2026, se da por clausurada la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios Culturales de Baja California. Me da muchísimo gusto saludarlos y no se pierdan nuestros conciertos en la sala AUCA y en el Teatro del Estado. Les mandamos sus boletos. Gusto en verlos. Hasta luego. Nada más Gracias. comentarles, ahorita se continúa la sesión de lo que es el Instituto de Cultura, para las personas que van a estar presentes también en esta. Espérenlo, que en unos 5 minutos lo... Regresamos. Gracias. Gracias.